Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero tocar un tema muy importante, que es el tema de las plantas arbences o las plantas que conocemos como comúnmente como malezas, que hasta hace poco se le ha cambiado el nombre por plantas arbences porque pues se ha determinado, bueno, de hecho desde hace mucho tiempo muchas personas las consideran que no son pues malezas, o que no son plantas malas, porque maleza se podría traducir a algo malo, ¿no? Entonces, pues sí, hace poco escuché que les habían cambiado el nombre a plantas arbences. ¿Por qué sucede esto? Porque pues se considera o se consideró que estas plantas no le hacen pues ningún tipo de daño al cultivo en sí. Realmente no porque ellas quieran hacerle daño, sino porque pues compiten, ¿no? Compiten con nuestros cultivos, compiten en cuestión de que nos de los nutrientes, del espacio, de la luz. En algunos casos se ha mencionado que pueden ser focos de infección de alguna enfermedad o de alguna plaga, que llegue algún insecto a colonizar esas plantas arbences y de ahí se pase a nuestros cultivos. De ahí es que debemos de tener limpios nuestros cultivos. Al menos Al menos eso es lo que normalmente nos dicen pues la mayoría de los ingenieros, la mayoría de las personas técnicas en cuestiones de asesoría al sector agrícola, porque pues eso es lo que nos enseñan realmente en las universidades. Realmente, a menos de que vayas a una universidad donde tengan una especialidad que sea agricultura regenerativa o agricultura orgánica de lleno ahí, o que toda la escuela sea una escuela especializada agrícola en técnicas para tener una agricultura más saludable y amigable con el ambiente, como lo es la agricultura regenerativa 100%. O la ganadería regenerativa también existe, también está, y también es algo que se está implementando muchísimo en muchos países ya del mundo, sobre todo en España, y aquí en México también se está implementando, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a otro tema, porque ya me estoy yendo por otro lado. Lo importante aquí en este video son las malezas o las plantas arbences. Realmente tú le puedes llamar como tú quieras, pero el concepto en sí de este tipo de plantas tiene que cambiar. No las tenemos que ver como algo malo en nuestro suelo, sino como algo benigno. Por lo menos la deberíamos de ver como un indicador de que nuestro suelo o está muy fértil o está deficiente, porque hay ciertas hierbas que eh, crecen en lugares donde a lo mejor les falta un nutriente, les falta un elemento, que a lo mejor ese elemento es tóxico para ellas. En realidad tenemos que ver estas plantas como beneficiosas porque cubren el suelo, bajan la temperatura del ambiente, también pues regeneran el suelo ellas mismas. Las mismas plantas eh, van a regenerar el suelo. Si tú dejas que durante un año un suelo agrícola se cubra de estas plantas, las que sean, las que lleguen a subsistir en este suelo, pues el siguiente año va a estar mejor tu cosecha. Pero por estas plantas, muchas veces entre los campesinos, entre los agricultores, empíricamente les dicen suelos descansados, ¿no? Me ha tocado ver algunas parcelas que durante mucho tiempo no las siembran o no las cultivan, y en el momento en el que las cultivan hay cierto tipo de, sobre todo el maíz, porque ese es el que he visto más que nada frecuentemente que los siembran, ¿no? En parcelas o en terrenos que no se han sembrado desde hace tiempo. Son suelos que los agricultores llaman descansados. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues
Normalmente en las ideas de los agricultores les viene a la mente más que nada pues porque no lo estás sembrando, no le estás extrayendo nutrientes, no está tractoreándolo, laboreándolo, no le estás dando ningún uso y está tranquilo, está pues descansando, ¿no? Por eso le llaman suelos descansados. Pero en realidad es que sí, pues una parte es eso, ¿no? Obviamente si no estás tú extrayendo nutrientes para tus plantas o no estás aplicando agroquímicos, no estás haciendo muchas otras labores que posiblemente estén saqueando el suelo, pues obviamente una parte es por eso, ¿no? Pero en realidad, o la realidad es que las malezas, o bueno, las plantas arbences, crecen ahí y pues con sus raíces van regenerando ellas mismas el suelo, van creando más suelo. Realmente el que una planta crezca en donde sea, que sea suelo, conlleva no solamente a ver el crecimiento de la planta y la fertilidad del suelo que haya para que ésta se desarrolle correctamente, sino que también alrededor de ella hay un microscópico ecosistema donde, bueno, si lo vemos así como en un bosque está allí, cada árbol se podría decir que tiene diversas funciones, pero pues abarca desde insectos, desde hongos, bacterias y animales que viven en él o que viven cerca de él y que se conecta con sus raíces a otros árboles, a otras plantas, a otros arbustos, plantas pequeñas y así, o sea, está en un equilibrio, ¿no? Entonces también si lo vemos de manera más pequeña, un terreno que se cubre de estas plantas nativas, hay veces que prefiero usar el término nativo, ¿no? Porque pues, a lo mejor no son nativas de aquí, de ese suelo, pero mientras ellas sigan creciendo ahí y se sigan reproduciendo, pues ya es como si pues una persona nace en un país y se va a vivir a otro y ya prácticamente es residente de allá, ¿no? Más o menos es similar. Entonces, hay un equilibrio ahí entre esas plantitas herbáceas. Bien, aquí arranqué una. Lo siento planta, pero te vas a servir de ejemplo. Este, entonces, todo lo que gira alrededor de la planta tiene pues su equilibrio en sí. El suelo pues ya no, a lo mejor no tiene la vida suficiente o la vida que tenía hace mucho tiempo porque ya se deterioró bastante, ¿no? Pero todo la parte aérea y sobre todo la parte de la raíz conlleva a que pueden vivir insectos, muchos hongos, muchas bacterias, muchas también inclusive nemátodos, eh, entonces benéficos y inclusive también patógenos a la planta. Este, pero ¿por qué las plantas son más resistentes? Estos tipos de plantas son más resistentes que un cultivo porque nacen solas, germinan solas, emergen solas, crecen, se reproducen como si no hubiese un mañana y están tan vigorosas que uno dice, bueno, voy a tirar un maíz aquí y de hecho ha pasado, yo he tenido experiencias donde así pues en el terreno nace un maíz, crece y da un buen fruto, una buena mazorca. ¿Por qué pasa esto? Porque pues no le metemos mano los agricultores a eso. Muchas veces cuando uno le mete mano a las plantas es cuando pues suceden cosas como que se te plaguean, que se te enferman, por buscar un buen rendimiento también pasa todo eso. No digo que vayan a aventar su semilla y ya así cultiven, pero muchas veces sí pasa así. Pero bueno, seguimos con el tema de las plantas. Realmente cada que una planta crece en un campo, primero que nada sirve para que no se erosione este campo. Así de esa forma, cuando llueve no se va a erosionar por agua
y cuando hace viento, hace aire, no se va a erosionar por el aire tampoco. Inclusive si pasa algún animal pesado como una vaca, un borrego, hablando en la naturaleza, pues pasa no sé, una cebra por allá en África, ¿no? Un venado por ahí en los pastizales, pues no se va a erosionar por acarreamiento de estos tipos. En cambio, si tienes el suelo pelón, pues sí, de todo tipo va a estar, y vas a tener menos vida también, hablando de porque le pega el sol directamente. Entonces son muy importantes realmente. Pero ¿por qué siempre nos han dicho que las malezas son malas? Por eso tenían el término maleza, ¿no? Porque nos decían siempre que eran malas para los cultivos. Realmente, pues, primero que nada, sí, a lo mejor sí compiten y sí le roban nutrientes a las plantas, sí, acarrean plagas y enfermedades, sí, pero, pero, ahí también entra el factor de qué tan resistentes son nuestras plantas, las que nosotros cultivamos, las que nosotros sembramos, a este tipo de cosas como competencia de nutrientes, competencia para la luz y plagas y enfermedades, qué tan resistentes son. Realmente durante mucho tiempo, desde la Revolución Verde hasta acá, hemos pues hecho muy dependientes a las plantas de nosotros, de nuestros cuidados, de que le apliquemos fertilizantes, de que le apliquemos entonces insecticidas y fungicidas o bactericidas, pesticidas, ¿no? Para no hacer tan largo esto, las hemos hecho muy dependientes de nosotros. Entonces cada que vamos a la agropecuaria a adquirir una semilla que ya vienen curadas, ya vienen con fungicida, insecticida para que no se la coman los insectos, etcétera, pues realmente sí tienen un buen rendimiento si tú les metes mano, si tú les das bien adecuado fertilizante, la dosis, etcétera, sí van a tener un buen rendimiento porque para eso están diseñadas, ¿no? Pero pues si no, no. Eh, en ocasiones, si no aplicas fertilizante, no cosechas. Y el fertilizante adecuado, la dosis adecuada. Eh, por eso es que muchos agricultores no se atreven a pasarse a la agricultura orgánica porque no obtienen el mismo rendimiento que esperaban, o que si le aplicaran fertilizante, o que si fuera convencional todo. ¿Pero por qué? Porque este tipo de semillas, este tipo de plantas están diseñadas, o están mejoradas para que funcionen con el fertilizante, pues. No es, realmente no es que no funcionen con los tratamientos orgánicos o algo así, sino que realmente pues no expresan su genética, ¿no? Y a lo mejor te va a dar un producto pequeño, y no tanto en cantidad, y entonces pues el agricultor dice, bueno, pues como que no me conviene, mejor vamos a seguirle con la agricultura convencional, echándole fertilizante, pesticida, etcétera, y pues ya, ¿no? Pero lo que conlleva esto también es a que uno mismo como agricultor aprenda a sacar nuestras propias semillas. En caso de casi cualquier hortaliza, cualquier gramínea, cualquier tipo de cultivo, podemos obtener semilla o planta. En el caso, por ejemplo, de la fresa, de la zarzamora, podemos obtener plantas que inclusive se adapten a nuestra región. A lo mejor la mayoría de las plantas, por ejemplo, de fresa vienen de Estados Unidos, de Michoacán, de una comunidad vecina, y entonces a la hora de traerlos de allá y plantarlos acá, pues hay un estrés por el viaje, por el tipo de clima diferente, etcétera, el tipo de suelo también diferente. Entonces pues tiene que adaptarse, ¿no? Pero si tú mismo sacas tu planta o tu semilla de lo que sea, pues ya va a estar adaptado prácticamente a tu suelo, a tu clima de tu región, ¿no? Eso es exactamente lo que la industria agrícola no quiere,
todos esos tipos de empresas muy codiciosas, muy importantes. No voy a decir sus nombres, ya los deben saber. La verdad es que la mayoría son muy importantes a nivel mundial, tienen sucursales en muchos países del mundo. Entonces mientras ellos lo que quieren es seguir vendiendo, y si el agricultor aprende todo eso de obtener semilla, de obtener planta, de hacer todo orgánico o regenerativo, adiós dinerito. Entonces también es difícil y conlleva un largo camino aprender todo esto, pero es mejor. Además de que pues no inviertes tanto y prácticamente recuperas la mayoría de lo que invertiste en menos tiempo. Cuando tienes una agricultura convencional, inviertes muchísimo dinero en fertilizantes, en agroquímicos, en pesticidas en general para combatir plagas y enfermedades. Y si tú lo haces caseramente, la mayoría de estas cosas, no gastarías ni el 50% de lo que tú gastas en todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, hablando de las malezas, de las plantas arbences, de las plantas nativas del suelo que normalmente salen en nuestros cultivos, son muy beneficiosas para nosotros. En el siguiente video vamos a indagar más en este tema de las plantas arbences o malezas, porque pues vamos a hacer un video muy largo si sigo hablando. Y en el siguiente sí nos vamos a adentrar a los puntos importantes sobre las malezas. Les voy a dar por lo menos 5 puntos que debemos de considerar antes de combatir las malezas. Podemos tener un manejo integrado para que en vez de que sean nuestras enemigas, sean nuestras aliadas. Eso se puede, y ya lo han hecho muchos. Muchos trabajan con las malezas. De hecho, la agricultura regenerativa se basa mucho de esto en cómo dejas la maleza en el suelo. Así es. De hecho, yo también lo he trabajado y he visto que sí funciona, pero me hace falta todavía seguir indagando en eso, porque pues las primeras veces que experimentas en algo hay veces que pues pierdes, ¿no? O no te es de gran ayuda lo que adquiriste en ese primer acercamiento, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado el video, te haya servido, y nos vemos en un próximo video.